Bienvenido a Fuera de Micrófono, Miguel Platón. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Javier. Encantado de recibirte en estos calores de verano. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí, porque además yo tuve la oportunidad de conocerte en mis comienzos prácticamente, finales de los 80 en la revista Época, que dirigía Jaime Campmany. Así es, efectivamente. Tú eras ya, eras jefe, supongo, y sí, cronista político. Sí. He sido cronista político durante mucho tiempo. He estado haciendo información parlamentaria 20 años, yendo al Congreso de los Diputados o al Senado, pues prácticamente a diario. Y hace poco nos reencontramos precisamente cuando presentasteis el libro del Grupo Crónica, que la verdad es que ahí hay un plantel de periodistas importante de este país, que a mí me da un poco, porque en el libro he leído tu colaboración, he leído la del resto de los compañeros, da la sensación de que no se valora realmente esa etapa, ¿no? O se valora, pero más bien por la gente de nuestra generación, pero no por los jóvenes. No, porque somos muy mayores, estamos jubilados todos o prácticamente todos, y entonces las nuevas generaciones tienen un nuevo horizonte y una nueva perspectiva. No. Y a nosotros nos puede dar pena, pero yo entiendo perfectamente que las nuevas generaciones ven las cosas de otro modo y que las historias de los abuelos Cebolleta, que todos somos abuelos Cebolleta, pues entonces les importan poco. Vamos, ni siquiera saben quién era el abuelo Cebolleta, ¿no? Ahora, te digo una cosa, es decir, uno que con toda esa experiencia que tenemos nosotros, bueno, y luego esta experiencia de que sí, los que vengan detrás no van a tener esa experiencia. Yo me he convencido de lo contrario. Es decir, en las nuevas generaciones, tanto en generación intermedia como en la nueva generación, hay gente buenísima. Hay muchísimos periodistas que son mejores que nosotros. Y entonces hay que darles paso y animarles y felicitarles, por supuesto. Oye, has escrito como una decena de libros sobre la historia contemporánea, la historia reciente, pues no voy a enumerar todos, pero pues sobre la Segunda República, sobre el fin del comunismo, sobre los nacionalismos, y el último que ha tenido una gran acogida, el último es la represión de la posguerra. En la posguerra. Es la represión de la posguerra. Sí, en concreto, que te ha llevado 5 años. Más de 5 años de investigación. En concreto me he limitado a penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil. Es decir, hay que acotar un poquito la investigación porque si no, no se termina nunca. Claro. Y entonces yo me he limitado a eso. Los expedientes están en su práctica totalidad en el Archivo General Militar de Ávila, y yo los he estado estudiando, investigando uno a uno, lo cual me ha llevado pues mucho tiempo. La media era de 20 expedientes por día. Ya, porque de la historia de la guerra y tal, las cifras son un poco como, vamos a ver, por ejemplo, 1 millón de muertos. Esa cifra se ha extendido, incluso ha dado lugar a algún título de algún libro, pero realmente no es cierta. No es así tampoco. La cifra más probable. En alguna entrevista te he escuchado que por todos los conceptos, los conceptos de muertes en combate, en la retaguardia, por privaciones, por todos los conceptos durante la Guerra Civil, los muertos fueron aproximadamente 400.000. Es una cifra consistente. Sí. Y la cifra de la posguerra, por hechos cometidos durante la Guerra Civil, que la inmensa mayoría de las condenas a muerte, pues hubo unas 30.000 condenas a muerte, de las cuales se ejecutaron entre 14 y 15.000. Se había publicado antes algunos autores, no todos, porque los autores más honestos habían dicho, no tenemos datos ni fuentes para poder dar una cifra, entonces no la damos. Pero los menos honestos pues habían dicho 50.000, ¡hala! Como podían haber dicho 500.000. Entonces, algún insensato dice, es que usted rebaja la cifra de 50.000 y 15.000. No, vamos a ver. 50.000 no es nada, equivale a 0, porque una cifra que se da sin ninguna fuente documental, sin nada, pues entonces eso no tiene ningún valor. En realidad, mi libro lo que hace es decir que los muertos, los ejecutados, fueron de 0 a 15.000. Con nombres y apellidos, además. Con nombres y apellidos, por supuesto, porque en el libro se incluye la base de datos con todos los nombres y apellidos y todas las circunstancias, con 20 y tantos campos por cada uno de los condenados. ¿Y qué pasó con ellos? En fin, entonces, yo no he rebajado la cifra de ejecutados de la posguerra, no. Lo que he hecho ha sido dar una cifra veraz y auténtica de ejecutados de la posguerra, que por cierto es una cifra terrible. En fin, 15.000 fusilamientos es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Claro, ahora, y frente a eso que había cero porque no había nada. Es curioso porque nuestra historia se cuenta, depende a veces desde unas perspectivas muy ideologizadas o muy de... hablando de este libro que, bueno, preparando la entrevista, había una reseña en Babelia en la que, bueno, te intentaba decir que no era riguroso tu libro, que no sé qué tal. Y realmente, bueno, el rigor de la persona que lo escribe es como decir que entre las provincias que nos han consultado está la provincia de Elche. Sí, sí. Yo vi luego que escribiste una carta. ¿Qué pasó con esa carta? Pues nada, que la edición del no cuéntalo porque es una historia que refleja un poco la reseña somos, ¿no? Era de un profesorcito, fue un profesorcito de la Complutense, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que evidentemente no había leído el libro, porque las cosas que decía no eran las que yo decía en el libro, sino que eran otras distintas, aparte de un montón de errores como lo de la provincia de Elche y cosas así, ¿no? ¿Qué valor tenía eso? Pues nada, era simplemente una muestra más de la decadencia del diario El País. ¿Y no se te publicó esa rectificación? Supongo que la directora era Pepa Bueno ya. Sí. No se te dio ninguna explicación. Nada. Pero unos buenos amigos de un confidencial se enteraron de que no me la habían publicado. Me dijeron, oye, ¿por qué no la publicamos nosotros? Bueno, pues mira, no pasa nada. Se publicó y ha tenido más de 150.000 visitas, con lo cual hemos hecho famoso al profesorcito. Ya. Y ahora, por cierto, se publica, su fama va a traspasar fronteras, porque se va a publicar una edición abreviada en París, en francés. Ya me han hecho la traducción al francés, que es muy buena, y una pequeña introducción en la cual se cita al profesorcito y al diario El País. Porque el libro se publicó el año pasado. Sí, en octubre, en el 23. Noviembre del año pasado, sí. Y se presentó este año. Y quizás vamos a hablar un poco también del periodismo actual, de tu trayectoria. Tú que siempre has sido muy de buscar el dato, tal, ¿es verdad o no es verdad? Porque también generalizar es peligroso, que ya no se contrasta tanto, que ya hacemos un periodismo, quizás porque hay multitud de medios y hay más bulos y más falsas noticias, ¿tú crees? Bueno, siempre ha pasado algo de eso. Sí, ¿no? Ha pasado eso. Y actualmente, en este momento, hay centenares de magníficos periodistas que contrastan información, que dan hechos. Hay otros que no son tan rigurosos, ¿no? Pero hay muchísimos buenos periodistas que estáis haciendo un trabajo excelente. Empezaste en la agencia Europa Press, quiero recordar, de chaval, Sí, tú naciste en Melilla, ¿no? Sí. Y te viniste a Madrid porque tu padre era militar, creo. Sí, ¿no? Estudié en la Universidad de Navarra y luego nada más terminar, pues sí que en España, pues en función de dónde estés, puedes hacer periodismo de primera o no de primera. Ya. Si estás en España, tienes que estar en Madrid. Si estás en Francia, tienes que estar en París. Si estás en Inglaterra, tienes que estar en Londres. Si estás en Estados Unidos, tienes que estar en Roma, en Nueva York o en Washington. Claro. Y si estás en Italia, puedes estar en Roma o en Milán. Claro. Bueno, entonces, eso es así. Entonces, a mí me interesaba mucho la política, me interesaba entonces, y entonces, como otros bastantes compañeros de mi promoción, nos vinimos a trabajar a Madrid y desde entonces. Que nos están los medios nacionales. Y además en la agencia se aprende mucho, ¿no? Muchísimo. Es una escuela de formación impresionante. Y en aquella época más todavía. Hay que ser rápido y sobre todo, bueno, te quitas un poco también el protagonismo ese que parece que las noticias no se firman o... Sí. Ahora quizá ya sí, pero antes no se firmaban, ¿no? Me parece, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que el periodismo de fondo es otra cosa. Sí. Yo me acuerdo que cuando se produjo la guerra de Irak en el año 2003, pues claro, lo que más llegaba a la gente pues eran los corresponsales que estaban de televisión, que estaban al pie, que enlazaban en los informativos. Bueno, pero en realidad no se enteraban de nada, no se podían enterar. Ellos solos, que además hablaban todo más inglés. En la agencia EFE, en la que yo dirigí entonces, teníamos 12 periodistas cubriendo la guerra. De los 12, 6 hablaban árabe. Al punto de que muchos de ellos
como era difícil moverse por Irak en plena guerra, se desplazaban en autobuses con los iraquíes. Les tomaban por egipcios o cosas así. Claro, ¿qué tenía que ver eso con la cobertura de la televisión, que era el famoso? No tenía que ver nada. Mira, cuando la guerra de Afganistán, en el año 97, 2001, 2002, la agencia EFE, nosotros fuimos los únicos que no solo... Habría que explicar primero que después de haber empezado en Europa Press, fuiste director de información en EFE, en la etapa de presidencia de Aznar, durante más de 7 años. Miguel Ángel Gozalo estaba el responsable de información, ¿no? Sí. Cuando se produjo la crisis de Afganistán después del 11S, pues naturalmente mandamos gente por el sur, por Pakistán, y fuimos los únicos, porque éramos una agencia potente, que mandamos a alguien por el norte, por Tayikistán. Y entonces allí ya nos informó el que le mandamos desde Moscú, que allí no había nada que hacer, había una pequeña franja que no había ni luz eléctrica, y había un chamizo que un afgano listo alquilaba por $500 al día. ¿Quién pagaba eso? La CNN. Y entonces había pues un periodista o una periodista de la CNN que desde el chamizo, con un grupo electrógeno, pues entonces decía, desde Afganistán, fulanito de tal. Era verdad, pero la crónica se la escribían en Atlanta. Y luego había también CNN, y sigue habiendo CNN en español. Y entonces también salía pues un elemento o elementa diciendo, desde Afganistán para CNN en español. ¿Quién le escribía la crónica? Porque allí era imposible enterarse de nada. Bueno, se le escribíamos en Madrid, en la agencia EFE. Claro, es decir, eso es el mundo real de la información. Y luego está la apariencia, pero la apariencia, digamos que eso es como la punta del iceberg. Se ve el iceberg, pero lo más importante del iceberg está por debajo del agua. Y cuando has hablado del Grupo Crónica, han pasado por los almuerzos que organizabais en el Hotel Miguel Ángel, pues prácticamente todos los presidentes del gobierno. Todos. Sí, pero hay una excepción, y además me gustaría que comentaras el caso, ¿no? El señor Zapatero no quiso asistir porque quería imponer que no estuviera uno de los miembros del grupo, que es Carlos Dávila, ¿no? Rodríguez Zapatero estuvo antes de llegar al gobierno. Pero cuando no era presidente. Cuando era el presidente. Vale. Cuando luego llegó a la presidencia, entonces lo que pasó fue que le molestó mucho un libro que publicó Carlos Dávila, en el cual hablaba de su abuelo republicano y fusilado. Entonces eso le molestó mucho a Rodríguez Zapatero y dijo que lo tachaban de doble agente, ¿no? Yo no he investigado lo del abuelo de Zapatero, yo lo he investigado. Hombre, a mí Carlos Dávila en principio me merece crédito, como es natural. Y entonces dijo que solo se reunía con nosotros si no estaba Carlos Dávila. Le dijimos que de ninguna de las maneras, todos o ninguno. Claro. Eso, por ejemplo, tampoco estaría mal a lo mejor que se hiciera de vez en cuando, ¿no? Cuando dicen, no hay preguntas, solamente pueden preguntar estas 3 personas. Los políticos últimamente parece como que no. Bueno, eso es indignante. Vamos, yo empecé a trabajar en tiempos de Franco. Yo iba pues, con mucha frecuencia a la rueda. Hiciste una biografía de Fraga. A la rueda de prensa de los consejos de ministros. La rueda de prensa del Consejo de Ministros en época de Franco, de la dictadura de don Francisco Franco, duraban media hora, 1 hora. Es decir, preguntaba a todo el mundo. Es decir, eso de limitar a 3 o 4... y sobre cualquier tema, además, o que estuviera... A 3 o 4 amiguetes afines las preguntas, eso es una dictadura actual que ejerce este gobierno del señor Pedro Sánchez y de la ministra portavoz, que es Pilar Alegría. Esto no es propio de una democracia, esto es propio de una dictadura. Hay quien dice que, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, pero si eres más optimista, pero alguien se plantea que este presidente de gobierno, Pedro Sánchez, puede poner en peligro la democracia. Al menos ya la credibilidad de las instituciones pues sí que se ha perdido un poco, ¿no? No sé tú qué valoración o qué reflexionaría. Bueno, ya lo he puesto en peligro. Trasladándonos un poco ya a la actualidad. Sí, yo la conclusión a la que he llegado es que Pedro Sánchez no es un demócrata. Ya. Sí, eso hay que asumirlo. Es un autócrata. Es decir, lo que es democrático es el marco político. Marco constitucional y el Estado de Derecho es democrático. El sistema. Pero él actúa
sin respetar las reglas de la democracia. Porque claro, ni al caso La Manteca se le ocurre formar una mayoría de investidura con los que ponen en riesgo la Constitución y hasta la unidad de España, con separatistas, con comunistas, con los herederos de una banda terrorista. Eso no es propio de un demócrata. Y lo que no se puede hacer es descalificar a la oposición constitucional de esa manera cuando tú necesitas esa oposición para sacar todas las leyes importantes, porque si no las sacas. No. Y además se ha puesto ahora, entregar, por ejemplo, la alcaldía de Pamplona a Bildu. Eso es estrictamente antidemocrático. No. O bien ahora depende del fugado Puigdemont, que lleva 7 años huido al extranjero, con reclamaciones judiciales sobre él, como autor de un golpe de Estado, y entonces ahora toda la legislatura depende del señor Puigdemont, que es el que manda, como bien se ha visto en las últimas semanas. Claro, ¿eso es actuar de manera democrática? No, eso es actuar contra la democracia, por no hablar del descrédito del Tribunal Constitucional o del Fiscal General del Estado, ¿no? No. Sí, pero además luego está la financiación autonómica. O sea, el Estado de las autonomías, sí. Pues de alguna forma se siente, si tú le das a Cataluña lo que te pida, mientras Castilla-La Mancha, Extremadura, sí. Tiene toda, iba a decir Melilla, por ejemplo, cualquier comunidad que necesita realmente, ¿no? Tiene toda la razón Emiliano García Paje. Sí, por supuesto, que naturalmente se opone a eso y lo ha dicho muy claramente. Es el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Tiene toda la razón. El planteamiento del nacionalismo catalán es falso. Es falso que Cataluña esté infrafinanciada. Cataluña lo que está es muy mal gestionada por unos gobiernos incompetentes. Y además lo que buscan es un privilegio. No piden justicia, sino un privilegio. Y eso sería, si Sánchez les da lo que piden, incluida condonación de la deuda, sería a costa de todos los demás españoles. Ahora, ¿cómo se puede aceptar algo así? Pues vamos a ver, lo de Navarra y el País Vasco. El País Vasco primero es una excepción que está en la Constitución, por lo tanto hay que admitirla. Pero de todas formas, los conciertos de Navarra y el País Vasco, lo importante no es el régimen de concierto, lo importante es el cupo. Es decir, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto pagan? Pues claro, si un gobierno puede poner el cupo adecuado efectivamente a la economía vasca y navarra, con lo cual no hay discriminación alguna. Y luego también está en los conciertos vascos y navarros, dependen también de Bruselas. En varias ocasiones la Unión Europea ha dado marcha atrás a normas del País Vasco, menos de una parte del País Vasco, porque eran contrarias a la igualdad. O sea que poner como ejemplo País Vasco y Navarra es también un falso ejemplo. Yo te quería preguntar si realmente es uno de los puntos más débiles en la Constitución, el Estado de las Autonomías, ¿no? Porque hay a veces que de alguna forma dice, oye, es que esto supone además un derroche en época de crisis, sobre todo la gente se acuerda de los 17 parlamentos. Sí, yo hice la información. Pero claro, no es políticamente correcto, ¿no? No, sí, vamos a ver, yo hice la información del debate constitucional y luego los primeros estatutos de autonomía. Entonces, en la Constitución hay un dato que es falso, que es que dice, se concede el Estatuto de Nacionalidad y no sé cuántos, y van directamente al 151 a aquellos territorios que habían aprobado antes de la Guerra Civil sus propios estatutos de autonomía. Falso. Primero, el referéndum de Cataluña, que exigía más del 50% en cada una de las 4 provincias del censo, se falseó, datos manipulados. El de Galicia no digamos, pero que del País Vasco tampoco salió. El País Vasco se estableció que Álava no había llegado al mínimo necesario para aquello. Por lo tanto, es falso lo que dice la Constitución. Y luego, ya para rematar la faena, cuando el 1 de octubre de 1936 se aprueba el Estatuto Vasco, limitado únicamente a Vizcaya, porque Álava y Guipúzcoa estaban en manos del Ejército Nacional de Franco, no hubo quórum. Entonces esa aprobación fue fraudulenta. Y entonces, basándose en todo eso, pues entonces se creó un sistema completamente irregular de autonomías, y de hecho se rompió
cuando luego la negociación del Estatuto Vasco, la Constitución, a pesar de todo eso, había dicho, hay unas leyes de bases, y las leyes de bases son las que van a delimitar qué competencias son las que tiene el Estado y las que tienen las autonomías. Eso se rompió primero por el artículo 152, que se ofreció como una enmienda de UCD para que el Partido Nacionalista Vasco aprobara la Constitución. El Partido Nacionalista votó en contra y se mantuvo el 152. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan ingenuo y tan simple? Pero es que luego, cuando ya se empiezan a negociar Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea el Estatuto Vasco, que fue el primero, pues entonces, en un momento determinado, el gobierno dijo, no, esto tiene que ser una ley de bases. Y entonces yo dije, bueno, como los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, pues entonces vamos a aceptar que aquí se establezca la delimitación de competencias porque es una ley orgánica. Eso era trampa. Y naturalmente se hizo una delimitación de competencias al servicio de los intereses del nacionalismo. Lo que pasa es que al final, cuando había un bipartidismo claro en este país, gobernar a uno u otro, al final los que salían ganando eran siempre el PNV o Convergencia y tal, porque bueno, podían exigir una serie de cosas que el resto no. O sea, que quizá a lo mejor también ahí falla el sistema electoral, ¿no? Bueno, no hay fallo, sobre todo el tema de la igualdad. Los dos partidos, el PP y el PSOE, que tenían que haber acordado las políticas de ámbito nacional de interés común y no permitir que metieran mano los nacionalistas. Y ahí fallaron tanto el PSOE como el PP. Sí, porque se pensaba que dándole una serie de concesiones lo iban a ser menos... Sí, bueno, pues sobre todo querían... menos exigentes a la hora de reivindicar a lo mejor la independencia. Sí, no, querían formar mayoría. En el año 93, Felipe González, Partido Socialista, se quedó con 150 y tantos diputados, y entonces pactó con los nacionalistas. En el año 96, el PP de José María Aznar se quedó también con 150 y tantos diputados y pactó con los nacionalistas. O sea que uno y otro cometieron el mismo pecado. Tú, Miguel, has conocido, claro, a los presidentes de la democracia. Yo no sé si te atreves a decir cuál de los presidentes que han, por una razón o por otra, que han pasado por Moncloa, te parece que ha sido el mejor presidente. ¿Y cuál ha sido el peor? Si también... Sí, mira, para mí José María Aznar. Para mí José María Aznar, claramente. No lo hizo todo bien, con sus fallos. Acabo de citar uno. Sí, se le critica la segunda legislatura, ¿no? Pero para mí el mejor. El cambio que dio a la economía y el cambio que dio a la lucha contra el terrorismo de ETA, que era la principal amenaza, fue histórico. También quiero poner en valor a Felipe González. Felipe González porque respetó en la Constitución, el Estado de Derecho, con fallos, también con fallos, después de 13 años en el poder, pues con fallos. Pero la arquitectura constitucional la respetó y la mantuvo. Y España, pues la verdad es que fue una situación excepcional. Yo me acuerdo, a mí me contó Laureano López Rodó, que había sido ministro con Franco, que a comienzos de los años 90 le pidió una audiencia a Felipe González, pues porque López Rodó estaba... era de los planes de desarrollo, ¿no? Bueno, sí, pero López Rodó en los años 90 estaba en instituciones internacionales relacionadas con el derecho. Entonces, pues se encontró como una tesitura que dijo, mira, yo pienso que esto lo debe conocer el presidente del gobierno. El presidente del gobierno pues me debe decir qué opina de esto, ¿no? Es decir, no... porque está en su derecho, ¿no? No voy a tomar yo decisiones. Y entonces, bueno, le pidió una audiencia a Felipe se la concedió, fue a visitar la Diputación de Moncloa, y 10 minutos, y digo, pues mira, muchas gracias, presidente, por haberme recibido, te quería decir esto, ya sé lo que tú piensas y muchísimas gracias, ¿no? Y entonces Felipe le dice, Laureano, ¿tienes tiempo? Y dice, yo, tiempo, todo el del mundo. Estoy en la reserva, ¿no? Todo el del mundo. Entonces, tuvimos una larga conversación y Felipe en toda ocasión le preguntó que qué le parecía cómo estaba gobernando el PSOE, que llevaba 10 años en el poder, ¿no? Y Laureano, ex ministro de Franco, le dijo, pues mira, no solo aprobado, sino incluso notable. Fíjate. Es decir, yo no estoy de acuerdo con todo lo que habéis hecho, como es natural, pero vamos, me parece que en lo básico habéis acertado y has acertado, por lo tanto, yo no
doy un suspenso a tu gobierno, al contrario, le doy una buena nota a tu gobierno. Ajá. Pero fíjate, se han pasado ya, pues vamos camino casi de los 90 años de la guerra civil, ¿no? Sí. Sin embargo, seguimos todavía de vez en cuando, a través sobre todo de lo que Zapatero puso en marcha, que era la memoria democrática ahora, entonces se llamaba, ¿no? La histórica. La memoria, sí. Sí. ¿Tú crees que eso abrió un poco la caja de los truenos de alguna forma? Porque parece ser que un poco... ha habido gente que ya, pues no sé... Sí, pero es que era algo que estaba completamente superado. No recuerdo un enfrentamiento. Y entonces volvieron a sacar algo como una guerra que han pasado ya más de 80 años. Es como si en el año 77 pues ponemos en cuestión la guerra de Cuba, ¿no? Hombre, pues en fin, se ha pasado mucho tiempo, la gente ya lo ha superado, la inmensa mayoría de los españoles lo habían superado, y entonces estos vuelven a remover ahí el fango, para conseguir un beneficio político actual. Es decir, nosotros somos los herederos de los buenos y la oposición son los herederos de los malos. Mire, ni una cosa ni otra, porque para empezar, tanto Felipe González como Alfonso Guerra, como Chávez, como Rubalcaba, un montón de los dirigentes del Partido Socialista son hijos de combatientes del bando nacional de Franco. No son hijos de combatientes de la República. Pero luego es que es una completa manipulación que, por cierto, les está saliendo mal. Les mal en dos aspectos. Primero, todos los libros interesantes de relevancia importante que se han publicado en los últimos años, todos son contra la memoria histórica y la memoria democrática. Los memorialistas no han publicado en los últimos años nada que tenga el menor valor. Hay algo muy importante que ha pasado estos últimos meses, que con el libro que ha sacado Guillermo Cortázar, que se llama Un veraneo de muerte, y es el San Sebastián de 1936, los casi 2 meses en los cuales San Sebastián estuvo en manos de los revolucionarios, antes de que San Sebastián fuera ocupada por los 40 de Artajona y por los requetés del general Mola. Bueno, en San Sebastián se levantó hace unos años un monumento en memoria de víctimas que únicamente alude a víctimas del franquismo, y uno más, pero que durante los menos de 2 meses que San Sebastián estuvo en manos de los revolucionarios hubo 252 asesinatos. 252. Y entonces ahora ha habido un nutrido grupo de intelectuales y de políticos vascos, incluido, por ejemplo, Iñaki Anasagasti del PNV, que han dicho: señores, ese monumento derríbenlo y vamos a hacer otro en el que estén todas las víctimas. Claro, o sea, que a estos... Sí, pero aquí, por ejemplo, se olvida, pues, Paracuellos... bueno, claro, el elemento de justicia, Bolaños, que dice que va a establecer lugares de la memoria, y el primero, Guernica, y me usted se establecer lugares de memoria. Yo tengo duda de que haya que hacer algo así, pero en fin, si hay que hacerlo. El primero es el cementerio de Paracuellos del Jarama. Hay 5.000 asesinados ahí. Claro, ¿qué pasa? Que los asesinos eran socialistas, anarquistas y comunistas. Y los asesinados eran todo gente, pues muchos de ellos sin ninguna vinculación política, pero digamos que se podía decir que era gente de derecha o gente de centro. Sí, que habían sido... Claro. Pues nada, pues el lugar de la memoria para Cuellos, para este gobierno, no existe. Oye, sin embargo, parece como que hay un comodín ahí, que es el Franco, ¿no? O sea, cada vez que se acercan unas elecciones... hay que hacer algo, como diciendo, bueno, pues ya, nos trasladamos de Valle de los Caídos. Pero más no puede hacer. Pero eso quiere decir, pero te quería preguntar, porque eso realmente tiene una rentabilidad, entiendo yo, en votos, ¿no? Pues cuando se hace. Durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es como... ni Aznar, ni Felipe González, ni Rajoy, ni Antonio Zapatero hicieron eso. Todo lo he hecho porque piensan que eso le da, pero no es verdad, porque ellos removieron a Franco el Valle de los Caídos en octubre del 2019. Sí. Poco después hubo elecciones y el PSOE no ganó. El PSOE redujo su representación. O sea que la utilidad política electoral que tuvo fue ninguna. ¿Tú qué crees que se puede hacer? En lo del Valle de los Caídos se han hecho algunos planteamientos de reconvertir lo que fue esto. Bueno, eso todo está, eso está al servicio del interés político actual, o lo de que ellos perciben como interés político actual, que es destruir todo lo que significa Valle de los Caídos. Valle de los Caídos tiene la cruz más grande del planeta.
Y lo que se hizo en el año 59 fue poner a todos los caídos que voluntariamente quisieron las familias, no involuntariamente, bajo el signo de la cruz, el signo del perdón y de la reconciliación. Eso es el significado original y auténtico y verdadero del Valle de los Caídos. Y es lo que también entienden las familias, porque ahora dice, bueno, hay 30 y tantos mil víctimas. ¿Cuántas familias han pedido que se identifique y se saque de allí? Pues poco más de 100. Es decir, que no ha sido ni el 1%. Pues claro, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles no tienen ningún conflicto con el Valle de los Caídos. Y luego, de esos que sí que parece que lo tienen, pues hombre, son hijos, sobre todo nietos, y claramente muchas veces, vamos a decirlo, hay que decir la verdad, les han contado una milonga, les han contado unas historias del abuelito que no es verdad, que el abuelito lo usó por la libertad y democracia. Mentira, el abuelito o bien cayó en combate, o bien fue ejecutado después de la guerra porque era autor directo o inductor directo de delitos de sangre. Los que no tenían delitos de sangre en la posguerra fueron conmutados, no fueron ejecutados. Se habla mucho del peligro de la involución de la extrema derecha en los países europeos también. ¿Realmente tú crees que existe un peligro de desestabilización en las democracias consolidadas? Tú que has hecho también algún estudio sobre... Sí, vamos a ver. Los extremos existen siempre y los extremos son peligrosos siempre. Ahora, claro, todos los extremos, no unos. Es decir, Vox se le puede considerar un partido extremista y cuando puede superar un poder de democracia. Bueno, se puede opinar muy legítimamente que sí. Pero claro, al lado de eso están los de Sumar, están los nacionalistas y están los de Bildu. Es decir, no se puede decir que aquí los malos son los de Vox y que los buenos son los de Bildu y los de Sumar y los de Esquerra Republicana y los de Junts. Hombre, un poco de seriedad. Es decir, si los extremistas son malos todos, no solo unos. Sí, también hay quien opina que quizá la aparición de este tipo de partidos es consecuencia de algunas cosas que no se han debido hacer muy bien por los partidos, digamos, históricos o más moderados, ¿no? La socialdemocracia. Por lo políticamente correcto, que es una forma de autoritarismo, ¿no? Y ya está mucho arte de una burocracia autoritaria. No. La Unión Europea en buena medida es una burocracia autoritaria en la cual pues han querido imponer el coche eléctrico. Y resulta que la gente no quiere el coche eléctrico. Mercedes-Benz había anunciado hace unos años que a partir del año 2030 solo iba a producir coches eléctricos. Hace un par de meses se ha dado marcha atrás porque la gente no lo quiere. Y Mercedes va a seguir produciendo coches de combustión de manera indefinida, que por cierto, en algunos sentidos son mucho más ecológicos que los eléctricos. O sea, otra cosa son las tonterías de los burócratas. Hay un burócrata de estos de Bruselas que desde hace años veranea con su familia en España, en el sur de España. Sí. Y entonces venían en coche de la familia y entonces tardaban 2 días. Pues un día llegamos hasta los Pirineos y el otro día de los Pirineos hasta Marbella, hasta Málaga. Bueno, ahora se compró un coche eléctrico y en lugar de tardar 2 días, tardan 4 días. Tiene que reponer... Claro, con lo cual la familia se viene en avión y el marido se viene solo conduciendo 4 días. Es decir, y luego hay también muchos datos, fijaos en lo que ha ocurrido en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Sí. En muchos aspectos admirable, rompedora, muy buena, sí, pero con 2 o 3 detalles impresentables. Sí, lo de la Santa Cena, ¿no? Por ejemplo. Sí, un detalle, el de María Antonieta decapitada cantando Zairá. Es decir, todo era mejor, ¿no? Y luego la parodia de la Sagrada Cena, de la Última Cena. Oiga, ¿y por qué no hacen ustedes una parodia de Mahoma y del Islam? Claro. No, ¿verdad? Pero bueno. Y luego hay mucho en la educación. La educación se ha deteriorado muchísimo. Hay un libro muy bueno de Alicia Delibes de hace unos pocos meses que se llama El suicidio de Occidente, que yo lo recomiendo, lo viendo claramente, y es cómo se deteriora la educación, que ya no se dedica a formar a que los niños y jóvenes aprendan, sino a instruir a niños y jóvenes, lo cual
pues es todo lo contrario de la educación. Ahí se ha impuesto Rousseau, que era pues un elemento pues muy nefasto, ¿no? Un personaje nefasto que ya dijo determinado político de los años 30 en su discurso fundacional. Y no, es decir, ahora, afortunadamente vivimos en una democracia y entonces todo esto es reversible y se puede dar la vuelta. Pero tiene que haber decisión, que también como lo mismo que pasa con la inmigración. Es decir, oiga, a mí me hace gracia estos políticos que dicen, no, que no puede decir no, la inmigración. Mire usted, esto es una ilegalidad. Si me dicen, esto es una ilegalidad y por lo tanto tiene que tener alguna respuesta. Es decir, lo que no se puede es dar vía libre. Es decir, y sin poner ni un límite. Si ahora debemos estar por unos 100.000 inmigrantes ilegales al año, o incluso es posible que alguno más. En Canarias no digamos. Bueno, ¿dónde está el límite? ¿Son 200.000? ¿En medio millón? ¿Es 1 millón? ¿Cuántos? Pero no se afronta tampoco de una manera así, ¿no? Porque, bueno, hay que acogerlos y al final... Sí, bueno, claro, pero sin límite. Sí, lo que tú dices, no tienes un momento y dices, hasta aquí hemos llegado, o sea, claro, tenemos... sin límite, es decir, o establecer... claro, el número de africanos que les gustaría venir a la Unión Europea supera con mucho los 100 millones, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacemos? Repartirlos con de ello? una manera... Sí, o desde luego establecer pues algún tipo de restricciones. El periodismo actual, tú eso lo valoras porque efectivamente hay gente muy preparada y hay gente que... Pero hay un elemento ahí que a veces parece que distorsiona, que es el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, claro, yo pienso, no sé, Miguel, a ti qué te parece, pero cuando no había redes sociales, nos iba a decir que vivíamos mejor. Cualquier cosa, cualquier interpretación que tú hagas, al final tiene tropecientos mil comentarios, muchos de ellos insultantes. Sí, ¿A ti eso? Sí, pero justamente por ser tantos... Y sin mucho rigor, porque tampoco se te va a meter el dato de los 15.000 ejecutados después de la guerra, no lo van a estudiar. Nada. No, precisamente porque son tantos... tiene poco valor, cada vez tiene menos valor. Es imposible seguir todo. El problema es los medios serios, convencionales, que se hacen eco de algunas de las cosas que se dicen y que se publican ahí. Pero los medios serios, naturalmente, están en otro mundo y son los fiables. Por ejemplo, The Objective, que es un tabloide digital muy fiable. Es decir, y hay otros tabloides digitales similares, o bien los medios convencionales que tienen su web, que en principio son fiables. Y al lado de eso, lo que alguien pueda decir por una red social de Facebook o de X o de lo que sea, tiene muy poquito valor. Es decir, suelen tener adictos y gente que les sigue, pero eso no tiene peso. Pero todos los gobiernos, de alguna forma, pues pretenden establecer, claro. sobre todo cuando están en momentos de debilidad, ¿no? Y ¿a ti qué te parece esta especie de que al final no sabemos todavía en qué va a quedar ni nada, ¿no? Pero ese empeño por regularizar, porque el bulos, porque... Bueno, eso cerrar, se hablaba de cerrar medios, claro, sí. Cerrar medios, eso pasó cuando empezábamos, yo no sé, yo todavía no había empezado, pero el diario Madrid, por supuesto, que hundieron el edificio, ¿no? Yo asistí a todo aquello, pero desde entonces no se han cerrado, ¿no? Pero eso es una forma de censura, de presión contra el medio, como pasa en la Venezuela de Maduro, que esperemos que ya por fin desaparezca, no lo sé. Pero es una forma de censura y de presión a los medios, es decir, de combatir la libertad de prensa. Y los que combaten la libertad de prensa no son demócratas. Es decir, la libertad de prensa no es, y la libertad en general no es para que los demás hagan o publiquen o digan lo que tú quieres. No, es para que los demás hagan, publican o digan lo que tú no quieres. Esa es la libertad y no otra cosa. El contrapeso también por un poco al poder. Sí, y además es que forma parte de la libertad política. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la libertad política. Sin libertad de prensa no hay democracia ni hay libertad. Es decir, vamos a acordarnos aquí de la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando los papeles del Pentágono, hay una película reciente sobre eso, en la cual los periódicos publican
documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Y entonces el gobierno, estaba Nixon, el presidente, y entonces pues presenta una demanda que ve el Tribunal Supremo contra los medios. El Tribunal Supremo, una sentencia histórica, y dice, mira usted, la libertad de prensa no es para proteger al gobierno, es para proteger a los ciudadanos. Los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados de todo lo que les afecta de manera relevante. Y entonces él da la razón a los periódicos y se la niega al gobierno de los Estados Unidos. Eso es la libertad. Y por lo tanto ahora, naturalmente, el fiscal general que tenemos hará lo que quiera, el Tribunal Judicial no digamos, pero o se está con la libertad o se está con la dictadura. Me estaba acordando ahora de la famosa ley de prensa de Fraga. Tú que escribiste, del año 66. Dedicaste un libro, una biografía a Fraga. De alguna manera, aquella derecha y tal, ha evolucionado tal, pero ¿cómo ves ahora mismo la derecha? O sea, ¿tú crees que debería, bueno, pues está ahí, no acaba de coger, ¿no? Bueno, es que ahora el liderazgo sí parece claro, ¿no? Pero la política es lo que es. Y la política no es una ciencia exacta. Y en la política hay errores, hay aciertos, hay bandazos. Eso es algo que lo hemos visto incluso en esta legislatura. La famosa ley del solo sí es sí, que dijeron cuando se aprobó, pues Sánchez dijo, nos va a imitar toda Europa. Pues esta es una ley extraordinaria. No nos ha imitado nadie. Al contrario, a los pocos meses hubo que dar marcha atrás. Hubo que dar marcha atrás con un gobierno dividido y que salió marcha y se rectificó gracias a que el PSOE pactó con el Partido Popular. Claro, bueno, eso es la política. La política consiste en pactar, hablar, negociar, y entonces pues se dan pasos en una dirección, luego se dan pasos en la dirección contraria. Bueno, pues sí, eso forma parte de lo que es la política democrática. Ya para ir terminando, has hecho un poco ya de todo dentro del periodismo, has investigado. En tus libros, que creo que hemos hablado que era una decena, yo no sé si son realmente 10 libros o 12, pero bueno. Más bien 12. 12, ¿verdad? Sí. Ya me dejaba 2. Bueno, ¿tú crees que las nuevas generaciones no se les ha explicado bien? No sé si es que los planes de estudio, la historia de España parece que acaba en el 1812, perdón, cuando las Cortes de Cádiz. Luego ya no hay una historia. Pues ahora empieza, pero ¿por qué? Lo están intentando recuperar, ¿no? Ahora es al revés. Ahora quieren hablar de la reconquista del siglo de oro no se habla, prácticamente. Pero los chavales conocen nuestra historia, porque si no conocen la historia se puede repetir. Sí, pues sí, se lo decía. Sí, pues hay nuevas generaciones. Hay de todo. Hay de todo, es decir, hay los que están más instruidos y los que están menos instruidos, ¿no? Pero desde luego, sin conocimiento de lo que ha sido tu país, tú no sabes lo que eres. No. Eso es lo fundamental, es que sin conocer las glorias de España, tú no sabes lo que eres. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a llevarlo al momento actual. ¿Por qué la transición del año 77, 78? Sí, la Constitución del 78, los años 70 finales. ¿Por qué sale tan bien? Sale también por una serie de motivos. Eso no es gratuito. Pero hay uno muy importante al que no se le hace caso. Y es que está presente en la historia de España. En la historia de España, durante muchos siglos, hay grandes hazañas y grandes éxitos. Y aquí había, muy en contra de lo que decía el bobo de Manuel Azaña, que era un ignorante completo de la historia. En fin, hay grandes éxitos de España. En fin, vamos a ir a lo más relevante. Vamos a ir al descubrimiento de América, a la colonización de América, a la primera vuelta al mundo, a las leyes de Indias, a la expedición Balmis, pero detalles incluso aparentemente tan poco importantes como el toque de oración. El toque de oración, que ahora se da en todos los países del mundo, ¿quién lo inventa? Lo inventa un capitán español llamado Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, como homenaje al enemigo vencido, que era un ejército francés, 1520 y tantos. Es decir, la historia de España, además, en la literatura, en el arte, es una historia de grandes éxitos. Y esa memoria de esa gran historia que tiene España, una de las mejores y mayores historias del mundo,
eso se refleja al final en la transición de los años 70. El Imperio Español, que nunca tuvo colonias, no hubo nunca ninguna colonia. En América ningún territorio era una colonia. Formaba parte de la corona, de la misma corona de España con las mismas leyes. Sí. Ha sido el imperio, no el de mayor duración fue el imperio romano, pero el más ético con diferencia. Mientras los anglosajones estaban entregando a los indios de Norteamérica mantas infectadas de viruela, nosotros mandamos la expedición Balmis para vacunar de viruela a todos. Amigo, no hay que tener ningún complejo. No, avergonzarse de nuestro pasado es muy frecuente. Como dice un libro de un escritor argentino reciente, nada por lo que pedir perdón. Muy bien. Pues Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo digo, Javier. Y tenerte aquí. Y bueno, es que sigas. No te he preguntado si estás trabajando ya en algún otro libro. Por supuesto. ¿Nos puedes adelantar algo cuando nos puedes dar la exclusiva? Prefiero que no. No, bueno, ya no. Prefiero que no fuéramos. Uno de ellos se publicará. Pues nada, yo creo que el año que viene se publicarán entre 2 y 3. Que tengas mucho éxito con la edición francesa. Muchísimas gracias.